Jayonati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Continuamos con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Ayer comenzamos el capítulo 4, titulado El servicio devocional de Sri Madhavendra Puri, y leímos hasta el verso 100. Hoy tocaría comenzar a partir del verso 101. Un kshatriya muy rico, miembro de la orden real, construyó un templo. Alguien fabricó útiles de cocina y otra persona levantó unos muros alrededor del recinto. 102. Cada familia de la región de Brajabhumi donó una vaca. De ese modo, Gopal se convirtió en propietario de miles de vacas. 103. Un día vinieron de Bengal dos brahmanas, miembros de la orden de vida de renuncia, y Madhavendra Puri, que les apreciaba mucho, hizo que se quedaran en Vrindavan, brindándoles todo tipo de comodidades. 104. Madhavendra Puri les dio iniciación y les puso a cargo del servicio diario del Señor. Ese servicio se realizaba de forma continuada y la adoración de la deidad se hizo muy suntuosa. Madhavendra Puri estaba muy complacido con todo ello. 105. De ese modo, durante 2 años se adoró la deidad en el templo de forma muy suntuosa. Un día, Madhavendra Puri tuvo un sueño. 106. En su sueño, Madhavendra Puri vio a Gopal, que le dijo: la temperatura de mi cuerpo aún no ha disminuido. Por favor, trae sándalo de la provincia de Malaya y unge la pasta en mi cuerpo para refrescarme. 107. Trae sándalo de Jagannath Puri, por favor. Date prisa, puesto que nadie más puede hacerlo, debes hacerlo tú. 108. Después de tener ese sueño, Madhavendra Puri Goswami se puso muy contento debido al éxtasis del amor por Dios, y para cumplir la orden del Señor partió en dirección este hacia Bengala. 109. Antes de irse, Madhavendra Puri dispuso todo lo necesario para la adoración de la deidad, para que la adoración de la deidad continuase de modo regular, y ocupó a varias personas en diversos deberes. Entonces, siguiendo la orden de Gopal, partió hacia Bengala. 110. Cuando Madhavendra Puri llegó a casa de Advaita Acharya en Santipur, el Acharya se sintió muy complacido de ver el amor extático por Dios que manifestaba Madhavendra Puri. 111. Advaita Acharya pidió iniciación a Madhavendra Puri. Tras iniciarle, Madhavendra Puri partió hacia el sur de la India. 112. De camino al sur de la India, Sri Madhavendra Puri visitó Remuna, donde se encuentra Gopinath. Al ver la belleza de la deidad, Madhavendra Puri quedó sobrecogido. 113. En el corredor del templo, desde donde la gente solía ver a la deidad, Madhavendra Puri cantó y bailó. Seguidamente se sentó allí mismo y preguntó a un brahmana qué alimentos ofrecían a la deidad. 114. Todo estaba tan bien organizado que Madhavendra Puri, por deducción, supo que solo ofrecían los mejores alimentos. 115. Madhavendra Puri pensó: preguntaré al sacerdote qué alimentos se ofrecen a Gopinath, de manera que preparando lo necesario en nuestra cocina podamos ofrecer a Sri Gopal algo semejante. 116. Cuando preguntó el sacerdote brahmana, este le explicó con todo detalle qué tipo de alimentos se ofrecían a la deidad de Gopinath. 117. El sacerdote brahmana dijo: por la noche se ofrece a la deidad arroz dulce en 12 cuencos de barro, como sabe a néctar Amrita, recibe el nombre de Amrita Keli. 118. Ese arroz dulce es famoso en todo el mundo con el nombre de Gopinath Chira. No se ofrece en ningún otro lugar del mundo. 119. Mientras Madhavendra Puri hablaba con el sacerdote brahmana, llevaron ante la deidad la ofrenda de arroz dulce. Al saberlo, Madhavendra Puri pensó lo siguiente: 120. Si me diesen un poquito de arroz dulce sin yo pedirlo, podría probarlo y preparar algo parecido para ofrecer a mi señor Gopal. 121. Madhavendra Puri se avergonzó mucho de haber deseado probar
el arroz dulce e inmediatamente comenzó a pensar en el señor Vishnu. Mientras pensaba en el señor Vishnu, se completó la ofrenda y comenzó la ceremonia de Arti. 122. Una vez finalizado el Arti, Madhavendra Puri ofreció reverencias a la deidad y salió del templo. No dijo nada más a nadie. 123. Madhavendra Puri no mendigó nada, estaba completamente desapegado y era indiferente a las cosas materiales. Cuando sin él mendigar alguien le ofrecía algo de comer, comía, si no ayunaba. 124. Un Paramahansa como Madhavendra Puri se siente siempre satisfecho con el servicio amoroso del Señor. El hambre y la sed materiales no pueden impedir sus actividades. Cuando deseó probar un poco del arroz dulce ofrecido a la deidad, consideró que había cometido una ofensa por desear lo que se estaba ofreciendo a la deidad. 125. Madhavendra Puri salió del templo y se sentó en la plaza del mercado que estaba vacía. Allí sentado se puso a cantar. Mientras tanto, el sacerdote del templo acostó a la deidad para que descansase. 126. Al terminar con sus deberes diarios, el sacerdote fue a descansar. En su sueño vio a la deidad de Gopinath que acercándose a él le decía lo siguiente. 127. Oh sacerdote, por favor, levántate y abre la puerta del templo. He guardado un cuenco de arroz dulce para el Sannyas Madhavendra Puri. 128. Tengo el cuenco de arroz dulce justo detrás de mi cortina de fondo. No lo has visto debido a mis ardides. 129. En la plaza del mercado, donde no hay nadie ahora, encontrarás a un sannyasi llamado Madhavendra Puri. Por favor, toma el cuenco de arroz dulce detrás de mí y dáselo. 130. El sacerdote despertó y levantándose enseguida de la cama, consideró prudente bañarse antes de entrar en la habitación de la deidad. Después de hacerlo, abrió la puerta del templo. 131. Conforme a las indicaciones de la deidad, el sacerdote encontró el cuenco de arroz dulce detrás de la cortina de fondo. Después de recoger el cuenco, limpió el lugar con un paño y salió del templo. 132. Tras cerrar la puerta del templo, fue al pueblo con el cuenco de arroz dulce. Buscando a Madhavendra Puri, le llamó por todos los puestos del mercado. 133. Con el cuenco de arroz dulce en la mano, el sacerdote gritaba: ¿Quién se llama Madhavendra Puri? Por favor, ven a recoger este cuenco de arroz con leche. Gopinath lo ha robado para ti. 134. El sacerdote continuó: por favor, Sannyas Madhavendra Puri, ven y toma este cuenco de arroz dulce y disfruta del prasadam con gran felicidad. Eres la persona más afortunada de los tres mundos. 135. Al escuchar aquella invitación, Madhavendra Puri salió y se identificó. El sacerdote le entregó entonces el cuenco de arroz dulce y le ofreció reverencias, tendiéndose en el suelo ante él. 136. Cuando el brahmana le explicó con todo detalle la historia del cuenco de arroz dulce, Sri Madhavendra Puri quedó inmediatamente absorto en amor extático por Krishna. 137. Al ver los signos de amor extático que se manifestaron en Madhavendra Puri, el sacerdote quedó atónito. Comprendía por qué Krishna se había sentido tan obligado hacia él y veía que lo que había hecho Krishna era adecuado. 138. El sacerdote ofreció reverencias a Madhavendra Puri y regresó al templo. Entonces, lleno de éxtasis, Madhavendra Puri comió el arroz dulce que Krishna le había ofrecido. 139. Después de esto, Madhavendra Puri lavó el cuenco y lo rompió en pedazos. Entonces, lió los trozos en un pliegue de su ropa y lo ató para tenerlos bien guardados. 140. Cada día Madhavendra Puri comía un trozo del cuenco del barro. Apenas terminaba de comerlo, el éxtasis le abrumaba. Sus historias son muy maravillosas. 140. Después de romper el cuenco y envolver los trozos en su ropa, Madhavendra Puri pensó: el Señor me ha dado un cuenco de arroz dulce, y cuando la gente lo sepa, mañana por la mañana vendrán grandes multitudes. 142. Pensando así, Sri Madhavendra Puri
ofreció allí mismo reverencias a Gopinath y se fue de Remuna antes del amanecer. 143. Caminando sin parar, Madhavendra Puri llegó finalmente a Jagannath Puri, también conocida con el nombre de Nilachala. Allí vio al señor Jagannath y quedó sobrecogido de éxtasis amoroso. 144. Sobrecogido de éxtasis de amor por Dios, Madhavendra Puri a veces se levantaba y a veces caía al suelo, a veces se reía, danzaba y cantaba. De ese modo disfrutó de bienaventuranza trascendental por ver a la deidad de Jagannath. 145. Cuando Madhavendra Puri llegó a Jagannath Puri, la gente ya conocía su reputación trascendental. Por esa razón, multitud de personas se acercaban a presentarle muestras de respeto con gran devoción. 146. La fama viene conforme al dictado de la providencia, aunque no se desee. En verdad, la reputación trascendental se conoce en el mundo entero. 147. Temeroso de su buena fama pratista, Madhavendra Puri huyó de Remuna, pero la fama que se debe al amor por Dios es tan sublime que va con el devoto como si le siguiese. 148. Madhavendra Puri quería irse de Jagannath Puri porque la gente le honraba considerándole un gran devoto. Esto, sin embargo, era una amenaza para sus aspiraciones de conseguir sándalo para la deidad de Gopal. 149. Sri Madhavendra Puri contó a todos los sirvientes del señor Jagannath y a todos los grandes devotos del lugar la historia de la aparición de Sri Gopal. 150. Cuando los devotos de Jagannath Puri supieron que la deidad de Gopal deseaba sándalo, muy complacidos, se esforzaron por conseguirlo. 151. Los que tenían amistad con funcionarios del gobierno fueron a verles y les pidieron alcanfor y sándalo y ellos se los dieron. 152. Un brahmana y un sirviente fueron puestos al servicio de Madhavendra Puri para llevar el sándalo. También recibió lo necesario para los gastos del viaje. 153. Para poder pasar las aduanas de recaudación a lo largo del camino, Madhavendra Puri recibió de los funcionarios del gobierno los salvoconductos necesarios. Todos los papeles le fueron entregados en mano. 154. De ese modo, Madhavendra Puri partió hacia Vrindavan con el cargamento de sándalo. Al cabo de unos días llegó de nuevo al templo de Gopinath de Remura. 155. Al llegar al templo de Gopinath, Madhavendra Puri ofreció reverencias una y otra vez a los pies del loto del Señor. Con el éxtasis de amor, cantaba y bailaba sin cesar. 156. Al ver de nuevo a Madhavendra Puri, el sacerdote de Gopinath le presentó sus respetos y ofreciéndole el arroz dulce prasadam le dio de comer. 157. Esa noche Madhavendra Puri descansó en el templo, pero hacia el final de la noche tuvo otro sueño. 158. Madhavendra Puri soñó que Gopal venía ante él y le decía: oh Madhavendra Puri, ya he recibido el sándalo y el alcanfor. 159. Lo único que tienes que hacer es moler juntos el sándalo y el alcanfor y aplicarlos diariamente al cuerpo de Gopinath hasta que se terminen. 160. No hay diferencia entre el cuerpo de Gopinath y el mío, son solo uno. Por lo tanto, si unges el cuerpo de Gopinath con la pasta de sándalo, de forma natural, también habrás ungido el mío. De ese modo, la temperatura de mi cuerpo bajará. 161. No debes dudar en actuar conforme a mi orden. Creyendo en mí, haz simplemente lo que es necesario. 162. Después de darle esas instrucciones, Gopal desapareció y Madhavendra Puri despertó. Inmediatamente llamó a todos los sirvientes de Gopinath que se presentaron ante él. 163. Madhavendra Puri dijo: aplicad al cuerpo de Gopinath el alcanfor y el sándalo que he traído para Gopal de Vrindavan. Hacedlo regularmente cada día. 164. Si aplicáis la pasta de sándalo al cuerpo de Gopinath, Gopal se refrescará. Al fin y al cabo, la suprema personalidad de Dios
es completamente independiente. Su orden es todopoderosa. 165. Los sirvientes de Gopinath se sintieron muy complacidos de saber que toda aquella pasta de sándalo se utilizaría para ungir el cuerpo de Gopinath ese verano. 166. Madhavendra Puri dijo: mis dos asistentes se encargarán cada día de moler el sándalo. Vosotros debéis buscar otras 2 personas que les ayuden. Yo pagaré sus salarios. 167. De ese modo, Gopinathaji tenía una provisión diaria de sándalo molido. Los sirvientes de Gopinath estaban muy complacidos con ello. 168. De esa forma, el cuerpo de Gopinath fue ungido con pasta de sándalo hasta que se hubo consumido todo. Madhavendra Puri permaneció allí hasta ese día. 169. Al final del verano, Madhavendra Puri regresó a Jagannath Puri, donde estuvo muy complacido de quedarse por el periodo de Chaturmasya. 170. Sri Chaitanya Mahaprabhu alabó personalmente las nectarias características de Madhavendra Puri y mientras narraba todo esto a los devotos, él mismo los saboreaba. 171. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu pidió a Nityananda Prabhu que estimase si había en el mundo alguien tan afortunado como Madhavendra Puri. 172. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: Madhavendra Puri era tan afortunado que Krishna mismo se presentó ante él con el pretexto de llevarle leche. Por 3 veces el Señor dio órdenes a Madhavendra Puri en sueños. 173. Sintiéndose endeudado con Madhavendra Puri debido a sus tratos amorosos, el Señor Krishna mismo apareció en la forma de la deidad de Gopal y aceptando su servicio, liberó al mundo entero. 174. Por Madhavendra Puri, el señor Gopinath robó el cuenco de arroz dulce. Así se hizo famoso con el nombre de Shira Chora, el ladrón que robó el arroz dulce. 175. Madhavendra Puri ungió la pasta de sándalo en el cuerpo de Gopinath y de ese modo quedó saturado de amor por Dios. 176. En las provincias de la India sometidas al gobierno musulmán, viajar con sándalo y alcanfor era muy problemático. Debido a ello, Madhavendra Puri podría haberse visto en dificultades. La deidad de Gopal lo sabía. 177. El Señor es muy misericordioso con sus devotos y está muy apegado a ellos. Por eso, Madhavendra Puri dio su labor coronada de éxito al cubrir a Gopinath con pasta de sándalo. 178. Chaitanya Mahaprabhu expuso al juicio de Nityananda Prabhu el intenso nivel del amor de Madhavendra Puri. Todas sus actividades amorosas son extraordinarias, dijo Chaitanya Mahaprabhu. En verdad, al escuchar acerca de sus actividades, quedamos maravillados. 179. Chaitanya Mahaprabhu continuó: Sri Madhavendra Puri solía vivir solo, era plenamente renunciado y siempre muy silencioso. No tenía interés en nada material y por miedo a hablar de cosas mundanas, vivió siempre sin compañía alguna. 180. Tras recibir las trascendentales órdenes de Gopal, esa gran personalidad viajó miles de kilómetros solo para conseguir una donación de madera de sándalo. 181. Aunque tuviera hambre, Madhavendra Puri no pedía para comer. Esa renunciada persona llevó una carga de sándalo para complacer a Sri Gopal. 182. Sin preocuparse de su propia comodidad, Madhavendra Puri llevó un mana de sándalo cerca de 37 kilos y 20 tolas de alcanfor, unos 200 gramos, para ungir con ellos el cuerpo de Gopal. Ese placer trascendental era más que suficiente para él. 183. Como había restricciones contra la exportación de sándalo, el funcionario de aduanas de la provincia de Orissa requisó toda la mercancía, pero Madhavendra Puri le mostró los salvaconductos del gobierno y pudo así sortear esa dificultad. 184. En su largo viaje a Brindavan,
Madhavendra Puri pasó por las provincias de gobierno musulmán plagadas de puestos de vigilancia sin sentir la menor angustia. 185. Aunque no llevaba ni un céntimo, Madhavendra Puri pasaba por las aduanas de peaje sin ningún temor. Su único disfrute era llevar a Vrindavan la carga de sándalo para Gopal. 186. Ese es el resultado natural del intenso amor por Dios. El devoto no tiene en cuenta los obstáculos ni las dificultades personales que tenga que soportar. Quiere servir a la suprema personalidad de Dios en toda circunstancia. 187. Sri Gopal quiso mostrar lo intensamente que Madhavendra Puri amaba a Krishna. Por eso le pidió que fuese a Nilachala a buscar sándalo y alcanfor. 188. Con grandes dificultades y tras mucho trabajo, Madhavendra Puri llevó la carga de sándalo a Remuna. A pesar de todo, estaba muy complacido, no tenía en cuenta las dificultades. 189. Para probar el intenso amor de Madhavendra Puri, Gopal, la suprema personalidad de Dios, le ordenó que trajese sándalo de Nilachala. Cuando Madhavendra Puri pasó esa prueba, el Señor fue muy misericordioso con él. 190. Ese comportamiento manifestado en el servicio de amor entre el devoto y el objeto del amor del devoto, Sri Krishna, es trascendental. Los hombres comunes no lo pueden comprender, ni siquiera tienen la capacidad de entenderlo. 191. Tras decir esto, el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu leyó el famoso verso de Madhavendra Puri. Ese verso es como la luna misma, ha propagado su luz por todo el mundo. 192. La fragancia, aroma del sándalo de Malaya aumenta cuanto más se frota. Del mismo modo, cuanto más se piensa en ese verso, más se comprende su importancia. 193. De entre las piedras preciosas, la Kaustubhamani se considera la más preciosa, y de entre toda la poesía que trata de las velocidades del servicio devocional, este verso se considera el mejor. 194. En realidad, este verso fue hablado por Srimati Radharani en persona y solo por su misericordia se manifestó en las palabras de Madhavendra Puri. 195. Solo Sri Chaitanya Mahaprabhu ha saboreado la poesía de este verso. No hay una cuarta persona capaz de comprenderlo. 196. Madhavendra Puri recitó este verso una y otra vez al final de su existencia material. Así, recitando el verso, alcanzó el objetivo supremo de la vida. 197. Oh mi Señor, oh amo más misericordioso, oh amo de Mathura, ¿cuándo volveré a verte? Debido a que no te veo, mi agitado corazón está inquieto. Oh el más querido, ¿qué voy a hacer ahora? 198. Apenas después de recitar este verso, Sri Chaitanya Mahaprabhu cayó al suelo inconsciente. Estaba abrumado y no tenía control sobre sí mismo. 199. Cuando el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu cayó al suelo lleno de amor extático, el señor Nityananda le sentó rápidamente en su regazo. Llorando, Chaitanya Mahaprabhu volvió a levantarse. 200. Manifestando emociones extáticas, el Señor se puso a correr de un lado a otro, emitiendo sonidos resonantes. A veces reía y a veces lloraba, a veces danzaba y cantaba. 201. Chaitanya Mahaprabhu no podía recitar el verso entero, simplemente decía Ai Dina, una y otra vez. No podía hablar y en sus ojos había abundantes lágrimas. 202. En el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu podían verse los signos de temblor, transpiración, lágrimas de júbilo, conmoción, palidez del brillo corporal, desánimo, tristeza, pérdida de la memoria,
orgullo, alegría y humildad. 203. Este verso desveló la puerta del amor extático y cuando éste se manifestó, todos los sirvientes de Gopinath vieron a Chaitanya Mahaprabhu danzar en éxtasis. 204. Cuando la gente que le rodeaba comenzaba a ser ya una multitud, Sri Chaitanya Mahaprabhu recobró sus sentidos externos. Mientras tanto, se había completado la ofrenda a la deidad y había una resonante celebración de Arti. 205. Cuando las deidades fueron puestas a descansar, el sacerdote salió del templo y ofreció los 12 cuencos de arroz dulce al señor Chaitanya Mahaprabhu. 206. Cuando pusieron ante él todos los cuencos de arroz dulce, que eran remanentes de Gopinath, Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió muy complacido. Para que los devotos comiesen, tomó 5 cuencos. 207. Los 7 cuencos restantes fueron devueltos al sacerdote. Los 5 cuencos de arroz dulce que el Señor había aceptado se repartieron entre los 5 devotos que comieron el prasadam. 208. Sri Chaitanya Mahaprabhu era idéntico a la deidad de Gopinath, de modo que ya había probado y comido el arroz dulce, pero para manifestar servicio devocional volvió a comer el arroz dulce, esta vez como devoto. 209. Sri Chaitanya Mahaprabhu pasó esa noche en el templo ocupado en canto congregacional. Por la mañana, después de ver la celebración de Mangalarti, partió. 210. De ese modo, el señor Chaitanya Mahaprabhu saboreó personalmente con su propia boca las cualidades trascendentales de Gopalaji, Gopinath y Sri Madhavendra Puri. 111. He explicado así las glorias trascendentales del afecto del señor Chaitanya Mahaprabhu por sus devotos y el más alto límite del amor extático por Dios. 212. Quien escucha esta narración con fe y devoción alcanza el tesoro del amor por Dios a los pies del loto de Sri Krishna. 213. Orando a los pies del loto de Sri Rupa, Sri Raghunath, deseando siempre su misericordia, yo, Krishna Das, narro el Sri Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. De esta manera concluye el capítulo 4 del Chaitanya Charitamrita, titulado El servicio devocional de Sri Madhavendra Puri. Jai Prabhuji, muchas gracias por la lectura. Realmente es un capítulo hermoso que nos permite ver en qué consiste la pureza del servicio devocional de los grandes acharyas como Madhavendra Puri, ¿no? Y además, como habíamos anticipado, Madhavendra Puri resulta ser un pilar fundamental en toda esta sucesión discipular porque establece la adoración de Radha y Krishna que Chaitanya Mahaprabhu consolida como la práctica del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Es difícil imaginar la importancia de esta contribución. Fíjense que, como se ha explicado también antes en el Adi Lila, en este mundo es muy difícil entender en qué consiste la vida espiritual. Y especialmente en esta era de Kali hay muchísima confusión. Mucha gente no tiene una idea de quién es el Ser Supremo, cómo es el Ser Supremo, de qué manera se le puede servir. Entonces, esta contribución de una práctica tan sencilla, pero al mismo tiempo profunda, que es adorar al Ser Supremo mediante sus devotos puros, ¿no? A quienes uno sirve como discípulo, como estudiante. Y estos devotos puros que nos permiten la práctica del mantra como un medio
tan sencillo y poderoso para adorar al Ser Supremo, tiene un valor incalculable. Imagínense, solamente un canto del nombre del Señor es tan poderoso que puede contrarrestar todas las faltas que uno podría haber cometido en esta vida. Y además puede otorgarle a uno el tesoro más valioso, que es el amor puro por Krishna. Entonces, el tener esta certeza del resultado de este canto tiene un valor incalculable. Y para mantener la pureza es importante prestar servicio devocional. Pues Madhavendra Puri mostró cómo él, para atender a su deidad de Gopal, incluso hizo este enorme viaje, primero para conseguir pasta de sándalo, después para poder ofrecer a la deidad alimentos que sean de su agrado, ¿no? En este caso, el arroz con leche o el arroz dulce, el kheer, que se ofrecía a la deidad de Gopinath en Remuna. Él hizo todo este viaje para poder aprender cómo ofrecer estos alimentos puros, vegetarianos, deliciosos al Señor. Y estas dos prácticas de ofrecer los alimentos vegetarianos puros al Señor y el canto del Mahamantra Hare Krishna son las dos actividades fundamentales. Y obviamente en la medida en que uno pueda, tiene que divulgar estas enseñanzas con las personas con las que uno se encuentre, sean parientes, amigos, compañeros de estudios, de trabajo, de tal manera que uno pueda así retribuir la gracia que uno ha tenido de estas grandes almas que nos han permitido participar de esta enseñanza tan sublime y al mismo tiempo sencilla y poderosa, ¿no? Así que bueno, de esa manera habríamos cubierto el capítulo 4 del Madhya Lila y con la gracia de los Vaishnavas esperamos mañana poder continuar con el capítulo 5, las actividades de Sakshi Gopal, el Gopal testigo, que es también un pasatiempo maravilloso, increíble. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación, aclaración o quiere hacer alguna pregunta hasta aquí. Adelante, por favor. Ok, entonces no hay solicitudes. Aquí les mandamos nuestras reverencias. Estamos con el Prabhu Antonio. Y arriba está el Prabhu Kapila Dev Fabián. Jai Nityalila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Prabhu Yakacharya Stotah Shrimati Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Nityalila Pravishtam Bhakti Rakshak Sridhar Prabhu Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Nityalila Pravishtam Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravishtam Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Bhakti Kavitrana Acharya Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shri Prabhupada Jam Prabhu Ki Jai. Om Vishnupad Shri Bhakti Guru Dabadayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Shri Jai Pataka Swami Maharaj Ki Jai. Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravishtam Shri Gaur Kishore Daswaji Maharaj Ki Jai. Shri Satchidananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Daswaji Maharaj Ki Jai. Nanda Kota Vaishnava Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवनी धाम की जय। गंगा में की जय। मुंडन की जय। तुलसीदास की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेत भक्तवृंद की जय। Toda la gloria a los otros reunidos, toda la gloria a los que estamos reunidos,
Bhagavad Shishi Guru Goranga Jai Shishi Guru Goranga Jai Prabhupada Jai Prabhu Kapila Maya Jahangi Madre Amado Govinda Nandini Gorangi. Aquí estoy con Antonio ahí. Haribol. Veo Lucy Solange. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna, muchas gracias. Jai. Reverencia. Gracias, Madhu. Hari. Jai Prabhuji. Jai Dandavat Pranam, reverencia, Vanchakal Pare Krishna. Jai Shri Radhe, Hari. Dandavas pranam, Jai Shri Radhe. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Haribol. Hare Krishna, Prabhucito. Jai Radhe. Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Haribol. Hare Krishna. Jai Ho.